¿Alguna vez has tenido esas pequeñas corazonadas que después resultan ser ciertas? Querida alma hermosa, bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Razón a lo Divino. Soy Lucero Ortega y hoy vamos a hablar de algo que sé tocará fibras muy profundas en tu corazón. Antes de comenzar, quiero preguntarte algunas cosas. ¿Alguna vez has tenido esas pequeñas corazonadas que después resultan ser ciertas? ¿Has sentido que algo cambió profundamente en tu percepción de la realidad después de haber tenido en la tierra una experiencia muy intensa? O quizás tienes curiosidad sobre el mundo espiritual, pero no sabes si eso es real o cómo funciona, o a lo mejor piensas que se trata solo de una nueva moda o una nueva tendencia. O quizás has comenzado a experimentar conexiones que antes no tenías y te preguntas qué significa todo esto. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, este episodio va a ser un abrazo directo a tu alma, porque hoy vamos a explorar una transformación muy particular. Y te comento estas historias de mi vida porque quizás tú puedes verte reflejado en alguna de ellas. Y esto se va a tratar de cómo pasé de tener pequeñas intuiciones que yo consideraba normales a perderlas completamente durante mi enfermedad y después despertar como un canal consciente de información divina. Vamos a ver juntos y a viajar de una intuición dormida que se apagó por completo al renacer como un canal consciente, de ignorar señales sutiles hasta que pasé por un silencio total de esas señales para después lo que vivo el día de hoy, hasta convertirme en una receptora clara de códigos sagrados. Si alguna vez has sentido curiosidad por el mundo espiritual, o quizás ya perdiste conexiones que antes tenías, o ya estás identificando que estás experimentando un despertar, hoy vamos a transformar toda esa experiencia en tu mayor fortaleza. Hoy voy a compartirte la historia completa de mi despertar espiritual. Durante mis 23 años que estuve trabajando en el banco, yo tenía lo que ahora llamo una intuición dormida, pero siempre presente. ¿Sabes? Esas pequeñas corazonadas que de repente tenemos sobre las personas. Esos momentos donde yo sabía que algo iba a pasar y después pasaba. Esa sensación de que a veces sentía que alguien me iba a llamar y efectivamente me llamaba. Yo las experimentaba regularmente, pero las consideraba completamente normales, como si no fueran algo especial. Me decía, así es como funciona la vida. Seguramente todo el mundo tiene estas experiencias. Y es un sentido común, no debe de ser nada especial. Mi vida se centraba en números, en procedimientos, en organización, en programación, porque yo a eso me dedicaba al principio de mi carrera profesional, a generar programación de código para todos esos sistemas que el banco utiliza para dar el servicio a los clientes. Esa era mi rutina diaria. Pero siempre estaba esta pequeñita brújula interna que me guiaba en las decisiones cotidianas. A veces sabía qué ruta tomar para evitar el tráfico. De repente iba por una calle y decía, no, mejor por aquí no, y me iba por otra. Y eso en la Ciudad de México a veces significaba una media hora o a veces hasta una hora de tiempo ahorrado. También llegaba a experimentar cuando algo iba a pasar importante en el trabajo.
Alguna vez cuando me iban a cambiar de jefe, algo sentí, mi cuerpo se contrajo y dije, ay Dios, ¿qué va a pasar? Algo va a pasar en el trabajo. Y efectivamente llegué y me dijeron, hay un cambio de organización, ahora te toca con tal persona trabajar. También me pasaba muy seguido que yo percibía la energía de las personas con las que interactuaba. Era como si de repente llegaba y me encontraba con alguien, yo decía, ay, esa persona está pasando un momento difícil, se siente así. Eso era algo que yo ya experimentaba, pero nunca le di una importancia. Nunca lo relacioné como que era parte de un proceso espiritual. Era simplemente mi forma de navegar la vida. Yo me imagino que a ustedes también les pasa algunas veces que no saben por qué, pero saben que algo va a pasar. Y quizás las señales que ustedes experimentan en su día con día son diferentes a las mías, pero siempre hay, siempre existen. Y en mi vida, entonces, llegó la enfermedad. Ya les he contado sobre eso en los episodios anteriores del podcast. Si no los han visto, los invito a que los vean para que puedan tener un mejor contexto de todo esto que estamos hablando. Y aquí, en este momento, es donde mi historia toma un giro muy particular. Durante mis años de enfermedad, toda esa intuición se apagó completamente. Era como si el dolor y el miedo me hubieran desconectado de esa pequeña antenita que yo siempre había tenido. Ya no sentía las energías de las personas, ya no tenía corazonadas sobre el tráfico, ya no sabía cosas que antes intuía naturalmente. Me había vuelto completamente dependiente de la medicina tradicional, de los diagnósticos médicos, de lo que me decían los doctores. Era realmente difícil y a veces muy aterrador. No solo estaba enferma físicamente, estaba espiritualmente desconectada de algo que siempre había sido parte de mí, aunque no lo entendiera en ese momento. Me sentía navegando en completa oscuridad, sin esa pequeña luz interior que antes me acompañaba. Y solo enfocaba mi atención en lo que le estaba sucediendo a mi cuerpo físico. No sé si alguna vez han experimentado algo así. Hay esos periodos donde sientes que estás totalmente desconectado de todo porque hay algo en tu vida que está absorbiendo por completo tu atención. Yo durante años permanecí así y realmente ya ni me preocupaba el luchar, ya ni siquiera tenía como esa intención de revisar qué estaba pasando. Parecía que la enfermedad había dañado no solo mi cuerpo, sino también esa parte sutil de mí que antes funcionaba tan bien. Es más, durante años solo estaba enfocada en transitar el día a día con el menor dolor posible. Aquí voy a compartirles un poquito lo que implicaba en mi vida vivir con esas enfermedades y con ese dolor. Había ocasiones en las que el simple hecho de bañarme implicaba un reto muy importante, porque cuando yo sentía el agua cayendo de la regadera que tocaba mi cuerpo, era como agujas que se me clavaban. Era un dolor que me cuesta trabajo transmitirlo, me cuesta trabajo regresar ahí y recordar esos momentos tan oscuros de mi vida. Pero bueno, si lo traigo aquí es porque es parte de mi historia y porque fue un camino y un proceso que así tuvo que ser para todo lo demás que pasaría. Entonces, el 1 de octubre del 2018 fue mi remisión espontánea y esa fecha se convirtió en un antes y un después en mi vida. Todo lo que pasó a partir de ahí fue realmente poderoso, mágico y difícil de entender por la mente.
El día de mi remisión espontánea no solo sanó mi cuerpo, se reactivó mi intuición, pero multiplicada por 1000. Era como si todos esos años de silencio y dolor hubieran sido una preparación, como si mi alma hubiera estado acumulando energía para un despertar mucho más potente, de no sentir absolutamente nada, porque les acabo de comentar que en ese periodo de mi enfermedad mi intuición se apagó por completo. Pasé a recibir información constante y específica. Ya no eran pequeñas corazonadas, eran mensajes claros, detallados, que llegaban con una precisión que me desconcertaba completamente. Podía sentir la presencia de los seres angelicales en mi habitación, podía escucharlos, recibía información sobre personas que ya habían trascendido, es decir, que ya no estaban vivos en esta tierra. Tenía visiones sobre situaciones que después se manifestaban exactamente como yo las había visto. Era como si hubiera pasado de estar completamente sorda espiritualmente a tener una audición diferente, clara, profunda, pero también muy desconcertante. Y algunas veces sentía temor, sentía miedo. Porque no es tan fácil cuando de repente empiezas a encontrarte con situaciones que ves, que sabes que van a pasar y que luego te das cuenta que pasan. Y lo más difícil de todo es que no hay nada que hacer, porque la divinidad te empieza a mostrar, al menos en mi caso, cuando abrió esos canales, situaciones que se iban a presentar. Y muchas veces, por más que yo quería cambiar el curso de las cosas, la misma experiencia me fue mostrando que si esa información me llegaba, era por un propósito muy especial. Voy a poner un ejemplo. En algún momento hice una consulta angelical porque después de regresar de Miami me dediqué un tiempo a dar sesiones de mensajes de ángeles y me encontré con que toda una familia fue a verme para tener cada miembro de esa familia su consulta. Y cuando atendí a cada uno de ellos de forma particular, empecé yo a armar esos elementos y me di cuenta de que lo que venía para un miembro de esa familia no era algo fácil, iba a pasar por un reto importante. Y también yo sabía, porque había escuchado también a sus hijos y había escuchado a su esposa, yo sabía que ellos podían hacer algo para cambiar esa situación, pero yo no tenía el permiso de los ángeles de dar esa información. No puedo ni siquiera explicarles lo que yo sentí, porque cuando uno se convierte en un canal, debe de respetar ciertas leyes que siempre están ahí. Y una de ellas es, si el mensaje que llega por los ángeles para la persona que tiene enfrente es tal, aunque yo como humana podía darle otra información porque había escuchado de sus seres más cercanos información que a mi criterio y a mi juicio podía ayudarle, yo no tenía ni el derecho ni el permiso de decir. Y eso es complejo y muy difícil de manejar. Y además, yo no tenía, cuando empecé con esto, marcos de referencia para procesar esta transformación tan dramática. Por eso es que los seres de luz me fueron guiando a prepararme y a estudiar. Por eso es que de inmediato, casi que yo recibí esta sanación, me enviaron a Miami para hacer mi certificación como terapeuta angelical. Hablamos un poco del viaje a Miami en el episodio anterior, así que vayan a verlo si les interesa. Pero, ¿qué fue lo que pasó en Miami? Yo quiero que ustedes entiendan cómo mi mente, de venir de todo ese proceso lógico y racional, de repente llegaba a una certificación donde me enseñaban a conectar con gente que ya había trascendido. Y yo lo sentía en mi cuerpo. Cuando me tocó esa primer plática con otra participante, porque empezamos como a
tener prácticas para seguir abriendo nuestros canales con participantes del mismo curso, me tocó la primera vez que yo pude escuchar la voz de un alma que ya había trascendido. Y entonces a la persona que tenía enfrente, yo no sabía cómo explicarle, pero le dije, es alguien que tiene dolores en las manos, sus manos están rígidas, sus manos están de esta manera, y yo sentía esos dolores en mis manos. Y le expliqué varias cosas de lo que había pasado. Imaginemos que era la primera vez que yo recibía esta información y de repente le digo a la persona, mira, esa persona que yo estoy viendo que está llegando a mí, que me está dando esa información, tiene las manos así y sufrió mucho, pero ahora te quiere decir que la respuesta a tu pregunta, porque ella había hecho una pregunta, pero no la había hecho en voz alta, la había hecho internamente. Yo no sabía lo que ella había preguntado. Y te quiere decir que la respuesta a tu pregunta es que en tal closet, en tal gaveta hay una bolsa y que dentro de esa bolsa puedes encontrar lo que estás buscando. La persona que estaba frente a mí se pone a llorar, pero un llanto de esos que conmueven el alma, y me dice, no tienes idea de lo que me acabas de decir. Y le dije, no tengo idea, o sea, al final de cuentas no tengo idea, porque yo no sé qué preguntaste, ni me toca saberlo. Y me dice, no, pero te lo voy a decir. Mi abuela se llevó todas las escrituras de la casa y un testamento, temas legales, que ella necesitaba esa documentación para poder, para que no la echaran de esa casa, porque era de ellos y no había manera de demostrarla. Y le dije, o sea, yo ni siquiera sé cómo es ese lugar donde ella te está guiando, pero yo recuerdo que en ese momento se lo describí con lujo de detalles. Y intercambiamos teléfonos. Cuando ella regresó a su país, porque creo que era de Venezuela, me escribió y me dijo, encontré los documentos justo donde tú me dijiste que estaban. Y yo era como, Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto? Realmente mi mente racional luchaba con desesperación. Decía, ¿será que la enfermedad afectó mi cerebro de alguna manera extraña? ¿O esto es real o son alucinaciones? ¿Cómo ha sido posible todo esto? El pasar de haber apagado por completo esa intuición a en este momento tener esta información que ni siquiera sé de dónde viene. Esas preguntas eran realmente difíciles para la mente de entender y de procesar. Pero también me pasaba lo contrario. De repente, alguna persona que me hacía una pregunta, mis respuestas eran lo contrario a lo que esa persona quería escuchar. Y digo lo contrario porque después entendí, los seres de luz me dijeron que ellos daban la información que la persona necesitaba para su evolución. A veces lo que ellos decían y lo que yo entregaba era tal cual como ellos me lo decían. Y a veces son cosas que no pasaban en la vida real. Pero era necesario que esa persona se fuera por ese camino para algo que ni yo entiendo y nunca voy a alcanzar a entender. Pero ellos, que ven el panorama completo, que conocen los sentimientos y las emociones de cada persona, utilizan canales en la tierra, personas humanas, para dar esa información. Yo dejé de dar esas consultas angelicales por dos razones. La primera, porque cuando personas que ya habían trascendido a otra vida querían explicarle a su familiar quiénes eran, porque es difícil, o sea, yo no conocía a las personas que eran mis consultantes y no tenía manera de explicarles, se llama tal, porque además la comunicación con las almas que trascienden no es un lenguaje como el que conocemos. Ellos se expresan por
por emociones, por sensaciones, buscan la manera de dar el mensaje. Entonces la manera en la que ellos tenían de transmitirme a mí el mensaje era que yo sentía en el cuerpo el dolor que ellos habían experimentado antes de irse. Y yo, que venía de toda una experiencia de tanto dolor físico, no me gustaba. Y yo hablaba con los ángeles y les decía, no puede ser que ellas me indiquen quiénes son sin necesidad de que a mí me duelan las manos, o si la persona se fue porque tuvo un derrame cerebral me duele la cabeza, o ejemplos así. Y los seres de luz me dijeron, ellas encuentran la manera de comunicarse, pero no te preocupes, solo lo vas a experimentar en el momento para que puedas explicar quién es, pero no va a ser algo que se va a quedar contigo. Pero yo tengo tanta resistencia al dolor, y les decía, ¿y es necesario que yo haga esto? Y ellos decían, no, aquí no se te obliga a nada, es tu elección y es tu decisión. Y yo decidí en ese momento entregar mi servicio a la humanidad desde algo que a mí me hiciera sentir bien y que no me causara ese dolor. Y la segunda razón por la que dejé de dar esas consultas angelicales es porque yo tenía demasiada empatía con las personas a las que trataba y sus dolores a mí me dolían. No era capaz de separar. Y eso es muy importante cuando nos convertimos en un canal, entender que cada alma vino aquí para su propia evolución y que va a haber temas que por más que nosotros queramos evitarles, no es posible. Entonces yo tomé la decisión consciente de no continuar dando sesiones de ángeles por esas dos razones fundamentales. Sin embargo, mi compromiso y mi servicio para la humanidad viene a partir de esto. Estoy entregando esta información desde mi fluir, desde mi gozo, desde donde yo me siento bien. Y Dios nunca te exige nada. La divinidad nunca te va a obligar a hacer algo que tú no quieras. Siempre, siempre, siempre es tu elección. Pero bueno, regresemos al punto de cuando se cambió por completo mi enfermedad y todas esas cosas que yo sentía. Las personas cercanas a mí estaban muy asombradas, sobre todo mi familia. Les costaba entender lo que estaba pasando conmigo. Aunque claro, agradecían muchísimo que yo ya estuviera bien de salud, que me sintiera mejor y me percibían distinta. Y tenían razón, estaba completamente diferente. Había pasado de tener una intuición dormida a no tener ninguna conexión, a ser un canal abierto de conexión espiritual. Era como si mi alma hubiera usado esos años de silencio para prepararse para una misión mucho más grande. Los meses siguientes de mi remisión fueron un proceso realmente muy intenso de entender qué me había pasado realmente. La decisión de formarme como terapeuta angelical no fue porque entendiera mi nueva realidad, sino porque necesitaba desesperadamente un contexto para lo que estaba experimentando. Y ahí comenzó a revelarse la verdad de todo mi proceso. En todas mis formaciones descubrí que muchas personas pasan por experiencias similares, tienen conexiones sutiles que se apagan durante crisis profundas y después resurgen amplificadas. Yo había pasado por un periodo de reset, de crisis, y ahora podía manejar un nivel de información mucho mayor. Ahora entiendo que fue mi mente y mis ideas preconcebidas las que me llevaron a transitar por toda esa enfermedad y ese dolor. Y ahora sé con toda certeza que eso no es necesario para un despertar espiritual. Podemos tomar la decisión de activar esa conexión así tal cual nuestra vida esté en este momento, sin necesidad de sufrimiento. Escúchalo otra vez. Tú puedes decidir en este momento
de manera consciente activar esa conexión con la divinidad y no esperar estar en una crisis para permitir que esa ayuda divina llegue. Al final, siempre es tu decisión. Ya sea que lo decidas conscientemente o inconscientemente, pero siempre es tuya. Me daría tanta alegría que decidieras tomar e iniciar este proceso de conexión con la divinidad sin necesidad de entrar en una crisis. Al final, por eso es que estamos aquí. Esa es mi más grande intención con este podcast, mostrarte que hay otros caminos, otras maneras de transitar la vida. Y ya, tú decides si lo tomas o lo dejas. Y eso es perfecto también. Después de regresar de Miami y cuando hice todas esas consultas angelicales, fue una revelación muy potente para mí misma. Como ya les comenté, la información que canalizaba era tan específica y precisa que las personas me confirmaban esos detalles y a mí me sorprendía. Una vez una consultante me dijo, ¿cómo supiste sobre mi amigo que murió en esa moto? Y yo realmente me sorprendía. Y si ellos estaban sorprendidos, yo mucho más. De repente estaban sucediendo tantos cambios en mi vida, todo se veía diferente y todo estaba en ese fluir entre tener sentido y no tener sentido. Y ahí fue donde se intensificó mi proceso de vivir o de haber estado viviendo en la razón y comenzar a vivir con fe absoluta desde lo divino. Y dentro de los aprendizajes más importantes hay algo fundamental. Mi periodo de desconexión espiritual no había sido una pérdida. Yo tomé la decisión de ver ese periodo como una preparación. Así como cuando un atleta descansa completamente antes de una competencia muy importante. Mi alma había necesitado ese silencio para poder manejar el volumen de información que iba a recibir después. Pero no es algo sencillo, empezando por mí misma. Me costaba entender todo lo que estaba pasando y transitando. Claro que yo estaba muy feliz porque ya no tenía dolor en el cuerpo, porque ahora estaba totalmente diferente. Sin embargo, hay varios temas que enfrentar, ya que nos educan solo para el cerebro izquierdo, la parte lógica, la parte analítica. Lo que se puede medir o comprobar es lo válido. Todo aquello que no se puede medir o comprobar o ver con los sentidos no existe. Y el admitir que sientes y que escuchas cosas puede ser que te vean como una persona rara. Puede ser que tengas ese miedo y que lo actives, ese miedo a no pertenecer. Inclusive dentro de mi propia familia tengo a mi papá, que es un ser muy escéptico, o puedo decir, era un ser muy escéptico. Le costaba tanto entender lo que había sucedido. Cuando yo llegué a casa después de ese día, donde los arcángeles me habían devuelto la salud, yo les dije a mis papás que estaban ahí, hoy sané. A partir de mañana no tomo un solo medicamento de todos estos que estoy acostumbrada a tomar. Y obviamente mi papá con miedo me dijo, ¿pero por qué? Porque al final a mí me medicaban para el dolor y ese medicamento para el dolor me tenía en un estado como de zombie. Mis manos temblaban. No dormí durante 7 noches y estaban a punto de internarme. Porque cuando un cuerpo no puede dormir realmente produce que todos los órganos internamente no se regeneren, no sanen, no tengan esos procesos para los que el descanso es muy importante. Justo antes de internarme es que hice ese viaje con mi amiga y donde tuve esa oportunidad de conectar con los arcángeles y con los ángeles. Entonces mi papá, que había estado ahí conmigo, que había estado ahí en mis cirugías, que había estado ahí en mi dolor, que había estado ahí acompañándome en mis enfermedades, fue un testigo de cómo
todo cambió. Y ahora, por más que intenta encontrar razones, dice, pues yo no sé qué pasó, pero qué bueno que pasó. Qué bueno que ya estás bien, qué bueno que ya puedo recuperar a mi hija y ya puedo estar tranquilo porque tú no estás sufriendo con tanto dolor. ¿Yo qué hice? Con esa mente racional que siempre he tenido y a la que amo profundamente porque me ha ayudado en muchas etapas de mi vida, busqué información. Porque no podía haber sido yo la única que hubiera tenido un caso de remisión espontánea, y efectivamente no soy la única. Hay muchos casos así. Ahí conocí el trabajo del Dr. Joe Dispenza y me formé en todos sus cursos, en sus certificaciones, y continué en mi proceso de expansión, llevando mi camino espiritual a una profundidad muy poderosa. Entonces, después de todo este camino, después de todo este proceso, después de todos estos regalos, llegó la confirmación definitiva en Puerto Vallarta el 11 de noviembre del 2024 en el portal 1111. Sin embargo, voy a contarte una historia en el mar antes de este momento. En junio del 2023, yo fui a un retiro espiritual en Grecia, en Carpatos. En una de las actividades de ese retiro, nos dejaron tiempo libre y el mar estaba muy intenso, muy agresivo, con olas muy fuertes, y me llamaba y me dijo, siéntate ahí. Yo tenía miedo porque las olas llegaban muy fuertes, pero me senté donde él me lo indicó. Pero yo veía cómo las olas cortaban y chocaban contra unas piedras, y él me estaba pidiendo que me sentara frente a esas piedras. Entonces yo dije, ¿qué hago? Le tengo miedo al mar, pero él me está hablando. Y es en esos momentos donde la fe es, o la demuestras, o realmente tienes fe en lo que está pasando y en lo que tú estás sintiendo, o tienes miedo. O vibras en el amor o vibras en el miedo, en la fe y en la confianza o en la duda. Entonces yo fui y me senté frente a ese mar. Entonces yo le dije, tengo miedo. O sea, si llega una de esas olas fuerte, me vas a llevar y yo tengo mucho miedo. Y él me dijo, confía. Yo me senté ahí y llegaba la ola y rompía frente a mis pies. Todo el tiempo que yo estuve ahí en conexión con él y él me estuvo hablando de muchos temas, yo no podía ni creerlo, pero me mantuve ahí firme en la fe. Y en todo ese momento, el mar llegaba y cortaba ahí. De hecho, una amiga que también estaba en el retiro me tomó una foto desde lejos y estoy yo ahí sentada y se ven las olas enormes, pero no llegaron a afectarme, no chocaban contra las piedras. Hasta que una amiga me vio, otra amiga, y fue a ayudarme a sacarme de ahí. Cuando ella se acercó, inmediatamente la ola llegó, chocó contra la piedra y nos arrastró a las dos. Fue la primera vez que yo recibí una respuesta tan profunda de ese elemento infinito que es el océano. En Puerto Vallarta, que fue un año después, un año y unos meses después, ya la conexión, la forma en la que el mar me habla fue totalmente diferente, y ahí él me entregó mi misión. Y uno de los mensajes más poderosos que me dio, que tiene que ver con este episodio, es el siguiente. El mar me dijo, Lucero, tu silencio espiritual durante la enfermedad no fue un castigo, fue incubación. Tu alma necesitaba ese vacío para poder contener la misión que viene. Ahora estás lista para canalizar códigos sagrados que transformarán vidas. Tu desconexión fue el precio que tú decidiste pagar por esta conexión amplificada. Y aquí quiero hacer énfasis en ese mensaje tan profundo donde dice que tú decidiste pagar, porque nada en esta vida viene por casualidad. Nosotros somos co-creadores de ella.
Y ese día entendí que mi historia espiritual tenía 3 capítulos muy grandes. La intuición dormida, que es esos momentos donde yo tenía esa intuición, pero la tenía dormida porque no era consciente de ella. El silencio preparatorio durante todo mi proceso de enfermedad y el despertar consciente. Y además tengo esta certeza absoluta de que cada etapa ha sido perfectamente necesaria para llegar a donde estoy ahora. Querida alma, ahora vamos a revisar y a repasar los códigos más importantes sobre el proceso espiritual. El código 1. Tus pequeñas intuiciones son válidas, aunque tú las veas como normales. Si tienes acceso a información que otros no tienen, es porque tu alma está sintonizada diferente. Código 2. Los periodos de desconexión espiritual no son castigos, son preparaciones. A veces el alma necesita silencio para poder manejar después un volumen mayor de información. Código 3. Un despertar espiritual después de una crisis suele ser más potente. Cuando el alma ha pasado por una transformación profunda, su capacidad de conexión se amplifica. Código 4. La curiosidad espiritual es el primer paso hacia la conexión consciente. Si tú sientes atracción hacia estos temas, es porque tu alma te está guiando hacia tu siguiente nivel. Código 5. Cada alma tiene su proceso y tiempos únicos. No compares tu despertar con el de otro. Tu alma sabe exactamente lo que necesita y cuándo. Pero el código más poderoso que te voy a compartir es este. Tu proceso espiritual, con sus altos y sus bajos, es exactamente el mapa que alguien más necesita para navegar el suyo. Para cerrar este episodio, quiero decirte algo bien importante. Si tienes curiosidad espiritual, hónrala. Es tu alma guiándote. Si sientes que perdiste una conexión que antes tenías, confía. Puede ser una preparación para algo mayor. Si estás experimentando un despertar intenso, respira. Tu alma sabe lo que está haciendo. No hay proceso espiritual correcto, no hay un timing perfecto. Solo existe tu alma evolucionando a su ritmo. El mundo necesita tu medicina espiritual específica en cualquier etapa en la que tú te encuentres. Y además quiero que sepas que no estás solo en este camino. Tu alma sabe exactamente hacia dónde te está llevando. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.